tiempo. Eso me preocupa. Bueno, pues empezamos. Voy a hacer una pequeña disertación sobre algo que ocurre en la arquitectura, algo muy importante. Respecto al título original, forjando la conferencia, cambié el nombre. No tenía que llamarse arquitectura moderna, sino arquitectura contemporánea. En gran medida porque, por un lado, porque el concepto de moderno con modernismo está un poco afectado ahí también con una cierta confusión, y por otro lado porque en estos años, voy a hablar de muy poco periodo de tiempo, en concreto del 30 al 36, ahí es donde discurre, por lo menos en España y en nuestra región, toda la zona de debate del nacimiento de esta arquitectura, porque se ve cortada de una manera tajante con la guerra civil. Y porque también lo que aquí se debate, los principios que aquí se desarrollan, siguen estando absolutamente vigentes para el profesional contemporáneo, el profesional actual. Empezamos, Aníbal. He querido empezar con esta imagen que coincide, tira del hilo que nos ha venido contando Aníbal. Estas son obras del mismo arquitecto, de Javier González de Riancho. Y como veréis, este es el perfil de la formación del arquitecto de la época. Es decir, veis el gran espectro, el gran intervalo de posibilidades que eran capaces de manejar con verdadera maestría o con verdadero virtuosismo, ¿no? Con más control. Era un conocimiento de la arquitectura absolutamente enciclopédico. O sea, quiere decir que en ese debate de lo ecléctico, el eclecticismo les permitía elegir un estilo u otro en relación al carácter que se quería dar, con el que se quería resolver la situación, ¿no? Y eso era variable en un ámbito de libertad, de libre interpretación del arquitecto en relación al contexto y a su situación. Por ejemplo, casi a la apetencia y a los distintos, por ejemplo, el estilo ese afrancesado del Hotel Real, pues tiene que ver más con la cultura de los balnearios, con todo un referente que puede tener su relación con Francia, con Biarritz o con otros balnearios de la época. El estilo de la Madalena, todos sabemos la historia vinculada a las vinculaciones de la familia real con lo que había que darle una respuesta. Se le quiso satisfacer arquitectónicamente a esa petición cultural o a esa apetencia cultural. O esta casa de tipo secesión de la época, que está por debajo del, o ese tipo ya como más Macintosh, ya es un medievalismo pero adornado, más escueto, más estilizado, o ese regionalismo que Riancho fue pues después de con atención a Rucabado, que fue el creador del estilo, pero Riancho fue un maestro del regionalismo montañés. Y luego, bueno, quiere decir que este gran panorama de posibilidades eran capaces de manejarle con verdadero control y con verdadera formación los arquitectos de la época. Seguimos rápido. Bueno, se mezclan un poco las imágenes, pero bueno, voy a por el discurso y el discurso es que sigue, dale, sigue. Si luego, en este debate suceden esos congresos de arquitectura, estos ejemplificado que ya lo ha nombrado Aníbal también, ese debate que enfrentaba dos líneas de pensamiento, la que relataba Vicente Lampérez, que tenía que ver con ese, por una parte un romanticismo y por otra parte ese orgullo, digamos, no un orgullo, sino un orgullo, un justo orgullo en el sentido de forjar el estilo a partir de las referencias culturales propias. Y eso sí que es un derecho lógico. O sea, teníamos una arquitectura en España muy rica como patrimonio tradicional, del que poder sustraer, del que poder sintetizar un cultismo. O sea, una arquitectura, teníamos la base para desarrollar un estilo a partir de esa base, de esa materia prima que era la arquitectura tradicional. Y Demetrio Ribes, que frente a ese discurso, que lo que quería de alguna manera es que lo que logra Rucabado
es que de todo ese panorama de estilos, de posibilidades de discursos, sale un discurso triunfador. Sale un estilo triunfador, en el sentido de que el regionalismo se ponía como el que había que apretar y renunciar a todos los demás de alguna manera. La realidad no es así, tampoco profesionalmente. Bueno, y Demetrio Ribes, que defendía la libertad. Ya no, que es eso de anclarse a un solo estilo, que tenemos que tener la capacidad de poder elegir libremente los estilos para adaptarnos precisamente a las diferentes situaciones con total libertad. Pasamos, que si no me enrollo. Esta es la gran solución que plantea en un concurso que gana Leonardo Rucabado, del Palacio de un Noble en la Montaña, que era, en el que lo que da es una respuesta proyectual a ese problema de entresacar una arquitectura culta, adaptable a lo contemporáneo al día de hoy, a través de su arquitectura tradicional. Como que habría un camino que otros en otras regiones podrían seguir, que es el camino de unificar en un solo edificio los elementos más consolidados que definen el carácter de esas arquitecturas. Como sabemos todos, en la arquitectura tradicional, esa arquitectura regionalista está en un solo volumen maclados: la torre, el soportal, el astragal, la galería, el balcón, la solana. Ese sentido de amalgama, ese sentido de fusión es lo que... Bueno, pero no quiero enrollarme en esto. Pero quiero decir que esto... Sigue, Aníbal. Y este es, bueno, resultados de Rucabado, que son brillantes, esos edificios donde fusionan todos esos elementos de una manera coherente, de una manera válida y con esa fusión de volúmenes que tiene varias cualidades. Uno, una adaptación climática, una adaptación a las condicionantes del lugar y condiciones climáticas y condiciones propias de la arquitectura fantásticas, o sea, digamos, y certificadas, avalados por el uso y costumbre, por lo cuanto eran soluciones muy consolidadas y muy lógicamente adaptadas. Y por otro lado, la adaptación cultural. Había una adaptación perfecta, muy buena a los paisajes del lugar. Es otro de los éxitos que hay que reconocer a la arquitectura regionalista Rucabado, que se incorporan a los pueblos, a los lugares, a los entornos de una manera muy amable culturalmente y paisajísticamente. Seguimos. Bueno, esto es del año 29, lo que presenta Lastra, que luego le veremos como protagonista también de un gran salto, como propuesta en el concurso del 28 para un pabellón de la montaña en la Exposición Universal de Sevilla. Y en ese sentido que planteaba, que decía Aníbal, de una arquitectura referente que tenía que ver con lo regional, que también es un aire nacional. Y seguimos. Y esto pasa el 29, en Francia. Y en San Sebastián estaba pasando el club marítimo de San Sebastián. Aquí ha pasado algo muy gordo, ¿no? Y quiero decir es que los mismos arquitectos, quiero decir dos cosas. Uno, que la llegada de la arquitectura moderna es casi explosiva. O sea, llega de una manera muy arrolladora. Y hay ciertos arquitectos que se incorporan a ese discurso, arquitectos muy sólidos culturalmente, o sea, y teniendo en cuenta a lo que se incorporan por un lado y a lo que están renunciando por otro lado. Y eso es apasionante, en el sentido de que los mismos arquitectos que estaban en el discurso y formados en el discurso ecléctico, este discurso de la libertad, de las diferentes posibilidades para adaptarse, se incorporan al regionalismo con mucha vehemencia. Riancho, que tiene todo eso, se incorpora con mucho éxito y con mucho al regionalismo. Lastra, que se incorpora a ese regionalismo en un sentido de racionalismo. Yo defiendo que la llegada del racionalismo, además del discurso romántico, digamos, tiene un principio racional muy lógico. O sea, frente a ese albedrío que mantiene, como que subyace en el eclecticismo, el racionalismo viene a racionalizar la respuesta, eso de utilizar cualquier estilo en cualquier situación. No, hay un contexto, hay unos lugares, hay un paisaje, hay unas circunstancias, hay una tradición, hay unas experiencias que nos avala la tradición, por lo tanto, hay una forma de aplicar los estilos más contenida y más adaptado a cada uno de los lugares. Yo creo que ese discurso fue el que realmente triunfó. Y en ese éxito estaban, porque la arquitectura regionalista fue muy bien aceptada socialmente, fue muy bien, agradablemente interpretada,
resolvía una satisfacción social de que las clases más pudientes se viesen reconocidas en una arquitectura que era enarbolaba orgullosamente quién era. Quiere decir, una arquitectura que tenía torre, que es el elemento que tradicionalmente refleja a las familias poderosas, tiene arcos, tiene muchos elementos que satisfacen, digamos, la vanagloria de cada cliente. Corto aquí el discurso para decir, y de repente aparece esto. Y de repente aparece una arquitectura que no tiene nada que ver, que plásticamente rompe todos los discursos y que de repente aparece la casa. Ahora explicaré una cosa, pero ¿qué pasa aquí? Uno, la arquitectura no estaba resolviendo un problema de fondo, que era que sí lo habían resuelto muchas otras disciplinas, que es el hecho de industrializar la arquitectura, de abaratar el producto y resolver de qué manera se puede construir el producto en serie para que pueda ofrecerse un producto de gran calidad que resuelva todas las condiciones de mejora de habitabilidad y que se pueda ser llevado a todas las clases sociales, en el sentido y fundamentalmente a las clases más pudientes. En ese sentido, igual que había desarrollado Ford, el Ford T, ¿no? O sea, un coche que cubría todas las expectativas y por los procesos de construcción y de cadena de montaje y tal, permitía elaborar un producto muy económico y por lo tanto muy asequible y además en grandes producciones. Y eso no tenía nada que ver con esa otra imagen de que todavía se mantenía, que es el modo de construir la arquitectura estaba dominado por los oficios tradicionales, por las artesanías, por los artesanos, en los que los canteros eran la voz cantante, eran los constructores y cuyos oficios se desarrollaban muy en gremios, donde el conocimiento del oficio era el gran patrimonio que diferenciaba unos de otros y el que se esgrimía como la calidad de su trabajo. Frente a eso, estos sistemas de producciones no tienen nada que ver. Se cambia ese salto a Ford, que eso deja de ser el cantero o el oficio para se deja de ser el artesano para ser el obrero, lo que llamamos el albañil, en el sentido de trabajador. De alguna manera, los modos el modo de ejecutar la construcción poco tiene que ver con el oficio atesorado de conocimientos en el taller y tiene más que ver con el libro de instrucciones con el de construir los elementos. Usted tiene una serie de elementos que va siguiendo estas instrucciones y acaba teniendo un plano perfecto. O sea, quiere decir que ese modo de producir es capaz de absorber las necesidades de trabajadores que se necesitan para este tipo de arquitectura y para la producción que hubo luego a partir de los años 30 y hasta de principio del siglo, que es una gran producción de arquitectura que resuelve a través de la migración campo-ciudad, de que vengan trabajadores del campo a la ciudad y que hay que aleccionarles para poder utilizar. Y desde luego la técnica tradicional de oficios no está adaptada para incorporar esas nuevas técnicas de producción. Seguimos un poquitín, nos quedamos con esta imagen, seguimos y aparecen, yo creo que tuvimos mucha suerte de que un personaje como Le Corbusier, muy talentoso, y que tiene capacidad de construir los argumentos para que vuelvan irrefutable esa manera de hacer las cosas. Además de ese sentimiento social que traslucía en el discurso, en el sentido de ayudar realmente a resolver el problema de la vivienda, que eso no estaba debidamente resuelto y que las artesanías no eran el camino para resolver los problemas sociales de habitabilidad y de dar acogida también a esa migración campo-ciudad con viviendas sociales, con viviendas. Por un lado, resuelve el discurso de las capacidades de esa nueva arquitectura. Unidos pasan, Aníbal, a cosas tecnológicas que vienen a cambiar las cosas. Uno es, por supuesto, la estructura de hormigón armado. La estructura de hormigón, no voy a pasar a explicar sus claras ventajas, pero solamente nos quedamos con esta imagen de que puede prescindir de las paredes. O sea, quiere decir que la estructura de hormigón armado, no sé, su ventaja no es
no es la resistencia, porque estos taberos se podían construir con madera. Su ventaja es la estabilidad, el nudo, o sea, la unión, la fusión del nudo con el forjado, ese es el gran potencial. Entonces, esta arquitectura permite, cambia todo. O sea, cambia el sentido. Los muros dejan de ser la parte soportante, y pasa a ser la parte soportada. Porque los muros ya descansan en cada forjado se puede dedicar a soportar su propia pared. Con lo cual tiene que aparecer unos recursos constructivos que se acoplen, que se complementen con esa capacidad estructural, ¿no? Que es, por ejemplo, si los muros ya no son la parte soportante y pasa a ser la parte soportada, los muros necesitamos que sean muros mucho más ligeros. El ladrillo tradicional, que es el ladrillo aplantillado, que es el ladrillo masivo, es el ladrillo que se mete en una caja y se pasa una torta para dejar un tocho, se abandona para ese tipo de construcción y se come un ladrillo extrusionado, un ladrillo que sale por churrero, un ladrillo aligerado. Es el llamado ladrillo hueco. Seguimos, y todo ese es un ladrillo que ya no es un muro masivo de 60 centímetros, sino es un ladrillo que se ejecuta en dos capas, una en contacto con el ambiente exterior y otra en contacto con el ambiente interior, y separado por una cámara de aire que, debidamente estanco, pues tiene un efecto muy bueno como aislamiento. Y estos esquemas incorporan el aislamiento, pero por supuesto en esas épocas no había aislamiento ni nada. Y esos muros ligeros y aparecen una serie de atributos a esa nueva arquitectura. Uno, si seguimos esos procedimientos constructivos, esa metodología constructiva, hay que renunciar a todas las artesanías, a todo lo que entretenga y todo lo que encarezca los objetivos a cumplir. Una arquitectura muy pragmática, como planteamientos, y que la desnudez de sus paños, la pureza de sus paños, es una de sus características fuertes, una característica coherente, ¿no? Pasamos. La Casa Sabulla que habíamos antes es una exhibición de esos principios, ¿no? Esos muros que no llegan al suelo, que se quedan soportados por los pilares, esos muros que son unos paños blancos y abstractos, y todo esto va unido a una serie de estudios en el largo de Centro Europa, tanto de habitabilidad, cuáles son las condiciones de vivienda mínimas, los estándares que permiten, según la ergonomía, atender a las necesidades de manera mínima, estricta, ¿no? Y estudios también de habitabilidad en los elementos mobiliarios, ¿no? Como los estudios sobre la cocina de Frankfurt o la propia Bauhaus, ¿no? La propia Bauhaus es un estudio sobre el diseño de los elementos fundamentalmente domésticos, cómo encarar el diseño de manera que sea adaptable a su futuro desarrollo industrial. Seguimos, me entretengo demasiado. Esto tiene que, claro, si desprendemos a la arquitectura de todo lo que es cultural, de todo lo que es artesanal, de todo lo que representa motivos estilísticos, nos queda una arquitectura muy desnuda, muy abstracta, muy sin contenido, vamos a decir. Y entonces aparecen ahí, por un lado, el propio Le Corbusier tiene varias afirmaciones para señalar como casi eslóganes, ¿no? Uno, el de la máquina de habitar, en el sentido de que vamos a ceñirnos estrictamente al problema que nos reúne aquí, que es a resolver las condiciones de la... Entonces, la máquina de habitar se tiene que preocupar de condiciones de higiene, de habitabilidad. Se incorporan esos objetivos a la arquitectura: la higiene, la luz, la ventilación, y esa es la gran obsesión. Pero en esa desnudez de la arquitectura hay que incorporar un discurso plástico que intente resolver, intente llevarnos a otra ensoñación plástica y otra manera de encarar estos resultados reales, ¿no? De la arquitectura. Otro de los eslóganes de esa arquitectura es la arquitectura internacional. Esa arquitectura internacional, ¿por qué? Porque si desnudamos a la arquitectura de todo atributo ornamental, nos quedamos también en una arquitectura desnuda de correspondencia cultural o de acepciones culturales, ¿no? Y por tanto la arquitectura tiene un contenido
tiene una representación universal. Y el propio color blanco es una expresión de ese compromiso acultural, ¿no? Y atemporal, diría yo. La otra eslogan que plantea Le Corbusier, y en esos términos hay que leerlos, no tanto como una afirmación tajante, como una afirmación cerrada, sino que cuando habla de la arquitectura, yo creo que son frases que se entresacan de discursos, cuando dice la arquitectura es un discurso de expresión de los volúmenes bajo la luz y no sé qué tal igual. Eso es porque es el recurso plástico que les queda. Si les quitas todo lo demás, el recurso de la arquitectura se vuelve el recurso de la luz y los volúmenes y tal, porque la frase esa entresacada es una frase para definir escultura más que arquitectura. Y está refiriendo a la cuestión de cómo el profesional se encara en ese contexto constructivo y tecnológico y cultural. Seguimos. Del que hoy vivimos, porque cuando producimos arquitectura, cuando resolvemos un problema de construcción, de ofrecer viviendas, y en esos años, y con poca diferencia de años, tenemos este paseo de Castelar, que se incorpora al edificio Siboney dentro de este contexto de casas contemporáneas, el Banco Vitalicio y las casas de al lado. No hay tantos años de diferencia y aparece esta actuación que es de un arquitecto canario, José Enrique Marrero Regalado. Yo creo que hace una de los grandísimos tesoros que tienen la ciudad. Seguimos, Aníbal. Seguimos, no quiero entretenerme mucho. Y dentro de este escenario, yo distingo tres caminos a la hora de resolver todo ese puzzle. Entonces, darle un camino, una viabilidad a ese puzzle. Uno se resuelve a través o se quiere encarar, lo tiene de alguna manera el edificio Siboney también, a través de la arquitectura náutica. Los grandes paquebotes, los grandes cruceros, tienen la cualidad de que en la arquitectura náutica todo tiene que ser muy verdadero. O sea, nada tiene que ser de adorno, todo tiene un sentido práctico, nada puede fallar, todo tiene que estar muy bien sujeto, todo tiene unas condiciones de veracidad muy importantes, que de alguna manera se quieren llevar a la arquitectura. Y aparecen unos edificios con esos, también son edificios también aderezados, como decía muy bien Aníbal, de ese ambiente de la época, de la llegada de los grandes elementos de locomoción, de los coches, de los ferrocarriles, de todo ese sentido de la velocidad, que también es un aroma que contiene esto. Por ejemplo, estos edificios que se parecen mucho a las cubiertas de los barcos, esas cubiertas antiguas que se ven en las películas que se despiden de todas unas grandes balconadas, donde toda esta fachada sur de los edificios son verdaderos barcos, donde ese es el puente de mando, de alguna manera recreado en forma de arquitectura, y esa capacidad de que las terrazas se conviertan en grandes cubiertas desde las que sentirte en el mar, ¿no? Seguimos, no quiero entenderme mucho más. Bueno, el edificio marítimo que está realmente de manera casi provocativa metiéndose en el mar como si fuese un barco. Seguimos. O el edificio balneario del Sardinero, que yo creo que es una pequeña joya, también con ese aire de cubierta de barco asomada sobre esa bahía. Seguimos. Y esta es otra obra muy interesante que hace Lastra, gracias Mariano. Este es un primer boceto para la isla de la Torre, que lo hace en 1929. Y seguimos. Y este es el resultado que hace estando ejecutado ya en el 31. ¿No? Creo que es un edificio que luego se cambió mucho, pero que, ya os digo, si la Villa Segovia es del 29, esto ya está aquí en Santander en el 31. ¿No? Gente que trabaja también con muy poca información. Hay muy pocas revistas, de las que generalmente extranjeras, está la Revista Nacional de Arquitectura, que hay ciertas cosas a partir del 30, como artículos, y que lo demás son la Architecture Vivante francesas, la Architecture d'aujourd'hui. Hay una serie de revistas pocas y contadas, de gente que se buscaba la vida para encontrarlas, y cómo aparecen aquí de repente de ese croquis del 29 a esta solución ya ejecutada, que ya aquí sí que están implementadas todos los elementos de esa arquitectura, todas las posibilidades. La arquitectura ya no aparece como en el croquis, que posada en el suelo, sino queda posada sobre esos pilotes, las grandes cubiertas, la arquitectura, las cubiertas utilizadas como patios o como terrazas. Y seguimos. Y luego toda una colección de edificios de la época. Esta es la Casa Say de Branda,
la que queda poco o casi nada. Se hizo en la ciudad jardín del Sardinero. Digamos, seguimos, Aníbal. Este es el Coliseum, otra de las líneas de pensamiento que se barajó y yo creo que con mucho éxito también. Estaba por un lado la línea de náutica, vamos a llamar. Este es el Art Deco. El Art Deco fue un camino muy viable para desarrollar todas estas posibilidades, tanto constructivas como plásticas. Porque el Art Deco, digamos, vamos a decir, como una más o menos contemporáneo, un poco posterior al modernismo, pero ya se había renunciado a la parte formal y se había quedado con un proceso geométrico, con una geometría como base de su ornamentación y de su plástica. Y ese dejarlo solo en la geometría, sin embargo, el Art Deco todavía seguía manejando las artesanías con igual intensidad, vamos a decir, que el modernismo, porque es de una depuración tal fenomenal, pero ya abría el camino, sigue Aníbal, ya muy rápido, a que se pudiese sintetizar, a que se pudiese, tenía la capacidad de énfasis, tenía la capacidad de expresividad, el Art Deco, y lo que le faltaba era depuración para poder ser aplicado a estas nuevas tecnologías. Estos son pues, por proyectos que más he tenido yo acceso, que es la colección de mi abuelo. Es un proyecto para la Federación Obrera Montañesa, que ya se ve estos planos muy abstractos, pero tiene esa expresividad característica del Art Deco. Seguimos. Incluso el Ateneo, también una obra de Lastra, en el que cada vez de una manera más depurada tiene ese juego expresivo, esa expresividad plástica, que yo creo que todavía es heredero de las ventajas del Art Deco, que yo creo que es un camino que no se debe de abandonar o que es perfectamente aplicable al día de hoy como un camino. O estas viviendas de la calle Fernández de Isla, que bueno, viviendas, las traigo muchas viviendas de esta calle, seguimos. Esta es la foto de la época. Y estos son a mí la nueva representación, la nueva tipografía, desde cómo cuidan desde la tipografía de las letras, que se adaptan a cada estilo del plano, a la representación de los volúmenes de los planos, que pasan a tener una desnudez impropia. O sea, cuando los planos eran un verdadero encaje de bolillos, encaje de tal. Seguimos, sin más. Esto es una colección estos al principio de Fernández de Isla, 7 y 9. Esto es de Riancho, una pieza fantástica que es en estas escuelas de la calle Peñarbosa, que fueron tristemente demolidas de una manera muy educada. Mérito, a mi entender, enorme tiene Riancho, la figura de Riancho padre, de Riancho, Javier González Riancho, porque siendo un arquitecto de un éxito brutal, como arquitecto de referencia, en su capacidad de agradar a la sociedad, diría yo, en cualquier posibilidad, hace ya en época republicana, pero yo creo que tiene más que ver casi con las condiciones sociopolíticas, este Paraninfo de la Madalena, que luego fue rehabilitado en los años 70, 80 con esa misma forma que el resto de las caballerías, pero que es capaz de manejarse perfectamente y de una manera absolutamente radical en este discurso moderno. Es decir, que estaban tan bien formados estos arquitectos en el manejo de los estilos, que realmente trabajar en el estilo moderno para ellos era casi trabajar en un estilo más, ¿no? Esto es Bergamín, que viene también en los años, a principios de los años 30, en el año 30-31 también a Santander, que hace 2 casas, que luego fueron muy transformadas. Seguimos, acabamos, está la Casa Pacheco, que decía mi tío, que estaba en la calle Reina Victoria, también perdida, que tiene un poco esos elementos, por un lado son mixtos, ¿no? Art Deco, tiene esos volúmenes redondos que recuerdan todavía la arquitectura náutica, tiene los arcos propios de los soportales que ennoblecen la situación. Al final son arquitectos que se amoldan muy bien a las circunstancias, que nunca abandonaron los estilos regionalistas, seguían ejerciendo estos estilos que curiosamente tuvieron éxito, estas nuevas arquitecturas, porque lo hacían muy bien, fundamentalmente, pero también se estaban corriendo muchos riesgos, porque también corrían el riesgo de que mucha parte de la sociedad no aceptara estos nuevos estilos y por lo tanto, era una posición y no tenían ningún problema en seguir compaginándolo con la arquitectura regionalista en ese mismo periodo. Seguimos. Seguimos. Esto es un pabellón
para una feria de la Granja Poch, Torrelavega. Esta es la casa Cue, que estaba... con esto ya acabo, es este mismo arquitecto, Lastra, y yo creo que hay más pruebas también de otros arquitectos, que intentan de alguna manera hacer convivir los dos estilos, los dos momentos, ¿no? La adaptación cultural que había resuelto el regionalismo con las nuevas posibilidades constructivas, plásticas, incluso estéticas del racionalismo o del industrialismo. Y seguimos, o estas escuelas en los corrales de Buelnats, también desaparecidas o destruidas, que también fue una pena, porque quería de alguna manera, en este vídeo que es claramente funcionalista, claramente racionalista, pero que mantenía el sentido del alero, el sentido de esos soportales o esos arcos sugeridos, esas entradas o ese volumen a manera de torre que se levanta sobre las cubiertas. Seguimos. Y esta es la Villa Saboya a finales de los años 70. O sea que lo que vengo a decir con este final es que el título de granja, de cualquier cosa se abandonó, y que es un patrimonio tremendamente frágil, porque es tan cotidiano a nuestra cultura, está tan integrada en nuestro modus vivendi, que socialmente igual las personas más informadas sí lo detectan, pero en gran medida soy consciente de que la sociedad no advierte ni su propia existencia, y por lo tanto está expuesto a cualquier desaparición, y son muy pocos los ejemplos que tenemos. Pasa Aníbal, que es la última, está la Villa Saboya también, sin cristales, rotopedradas, y la han recuperado, la han hecho monumento nacional. A partir del año 90, yo creo, ya se podía visitar como monumento, y es una de las joyas, no solamente de la cultura francesa, sino de la cultura contemporánea. Creo que de estos pocos años realmente han tenido una trascendencia enorme para entender cuál es nuestra forma de vida actual y por qué vivimos así y somos como somos. Me he alargado de más.